Bienvenido y bienvenida al episodio número 9 de Peor Caso. En este episodio, H.P. Lovecraft. Hablándote desde los lugares más euclidianos de Austin, Texas. Soy Armando Loyola, tu anfitrión en este podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Junto a mí esta semana desde Curitiba está mi buen amigo y coanfitrión Christopher Kovacevic. ¡El horror, el horror! ¡El avión, el avión! ¡El avión, el horror! ¡El horror! Y ahí, Cthulhu Fatigue. Christopher, Armando, ¿no sientes tú que a veces hay una realidad que coexiste con la nuestra, pero estamos tan preocupados por las cosas triviales que fallamos en ver el horror cósmico que acecha tras el velo de la conciencia humana? nunca lo había pensado, no de esa forma. Si eres el tipo de persona que no se conforma con las películas de moda, eres el raro o la rara del grupo y te traen las cosas extrañas e inusuales, seguramente sabes muy bien quién es Howard Philip Lovecraft y tienes un gran lugar en tu corazón. Si no sabes de quién estamos hablando, te damos la bienvenida y esperamos que este episodio de Peor Caso sea tu iniciación a un mundo que existe bajo tus narices y no sabías. H.P. Lovecraft es un escritor de horror de los años 20. Él se inspiró en otros como Edgar Allan Poe y otros escritores contemporáneos como Stephen King se han inspirado en él. Ha servido como inspiración en la literatura, películas, videojuegos y música. Sin embargo, los trabajos directamente relacionados con su obra tienden a ser limitados y nichos. En sus historias no participan las fuerzas del bien contra el mal, como en la gran mayoría de las producciones populares modernas. Sus historias más bien describen fuerzas de la naturaleza contra el hombre. No hay historias de amor, las cosas no pasan por alguna razón más que por la mera causa, y los finales felices son escasos si no es que nulos. Sus obras más famosas están catalogadas como horror cósmico, que con el tiempo fueron cosidas entre sí, formando el universo que conocemos hoy como los mitos de Tulu. Estos mitos olvidados y escondidos hablan de seres más allá de la razón, venidos de las estrellas en tiempos primigenios, mucho antes de los albores de la humanidad. En este marco, los seres humanos son simples observadores y quienes se atreven a adentrarse en este universo terminan pagando el precio de ese conocimiento con su propia cordura. Fue entonces cuando oí la historia, y mientras la ronca voz avanzaba en su relato, en una especie de misterioso susurro, me estremecí una y otra vez a pesar de que estábamos en pleno verano. Tuve que interrumpir al narrador con frecuencia, para poner en claro puntos científicos que él solo conocía a través de lo que había dicho un profesor, cuyas palabras repetía como un papagayo, aunque su memoria había empezado ya a flaquear, o para entender un puente entre dato y dato, cuando fallaba su sentido de la lógica y de la continuidad. Cuando hubo terminado, no me extrañó que su mente estuviera algo desequilibrada, ni que la gente de Arkham no le gustara hablar del marchito Erial. ¿Cómo conociste a Lovecraft? ¿Cómo conocimos a Lovecraft? Yo creo que Lovecraft es uno de esos autores que ha inspirado a tanta gente que incluso cuando las personas creen que no lo conocen, lo conocen. Porque alguna cosa vieron que fue inspirado o fue directamente influenciado por su obra. Lovecraft es uno de los autores más importantes en el género del terror del siglo XX. Si no es el más importante. ¿Cómo lo conocí? Lo conocí jugando rol, justamente contigo. Era un joven adolescente que jugaba Magic y que iba a jugar a la tienda de Armando, que tenía una tienda como ya lo hemos contado algunas veces. Y en su tienda un día me invitó a jugar rol y el juego de rol que íbamos a jugar justamente la llamada de Tulu. ¿Cómo le vamos a decir a Tulu, a nuestro amigo Tulu? Vamos a decir Clayton. Bueno, se supone que no es algo que se pueda pronunciar, pero... Y la primera letra suena como más gutural, así que sería como Tulu. Los nombres de las criaturas de Lovecraft son muy creativos y se supone que representan sonido más que letras, porque son criaturas que vienen de otra dimensión o del espacio exterior. Entonces sus nombres y sus idiomas no están hechos para ser reproducidos con las cuerdas vocales del ser humano. De
de los meros humanos. de los meros humanos. Sí. Y fue así que empecé a leer Lovecraft. Después de Lovecraft fui para Poe. Después de Poe fui para eh, Edwards. Edwards es el nombre del de Conan, ¿verdad? Robert E. Howard, perdón. De David Howard. Y de ahí empecé a extenderme para otros autores, algunos autores de fantasía, Tolkien, pero llegué así. ¿Y tú? ¿Cómo Qué llegaste bien. a Lovecraft? La primera vez que escuché sobre Tulu hubiera sido las canciones de Metallica, ¿no es cierto? Ah, La Metallica, llamada de ¿verdad? Tulu y las cosas que no deberían ser, the things that should not to be. Parece que yo leí que Ozzy Osbourne también tenía una... No sé si... Además, ¡Ay! No sé si era... puta. yo creo que como tú decías al principio, es que la mayoría de la gente que conoce al autor lo conoce a través de otras obras que han sido inspiradas en sus historias. De ahí había una banda chilena que yo quiero mucho, que es Dorso. También tiene su segundo álbum tiene varias canciones medias crípticas y relacionadas con los mitos. Y después, cuando me puse a jugar Magic, debo haber tenido unos 17, 18 por ahí. Había un juego que se llamaba Mitos, que eran mitos de Tulu. Y me llamó la atención el Ah... arte. Y es un juego de cartas, pero es como bien. Es como está basado en una historia. Uno tiene que como que desarrollar una aventura. Y ahí me dio la curiosidad y me puse a buscar libros y encontré Lovecraft y me encantó. Después supe que existía el juego de rol y todo eso. Yo creo que mucha gente llegó a Lovecraft por el juego de rol. Pero también, así como juegos de rol, existen juegos de tablero, juegos de computador. Y eh, los juegos de computador también. En el juego, ¿cómo se llama? Alone in the Dark también tiene hartas cosas relacionadas. Esa es una historia Lovecraftiana. Alone in the Dark. Historia Lovecraftiana, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del horror Lovecraftiano? O sea, una película puede tener el Necronomicon, ¿no es cierto? Como Evil Dead, pero no es una historia Lovecraftiana. Toma un elemento de los mitos y lo usa así como un prop en la película. Pero una historia Lovecraftiana generalmente tiende a ser cuando no hay un héroe, ¿no es cierto? Es más Existe un una realidad observador, que, claro, es un observador, es un testimonio. el héroe no es heroico, como, aunque en Evil Dead el héroe es chistoso, pero no es como heroico. el, Generalmente hay una realidad que descubrimos y nos damos cuenta de lo insignificante que somos. Y casi no importa lo que hagamos, lo que esté ya pasando va a seguir ocurriendo. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer. Es como bien pesimista, es una visión bien pesimista. Y por eso a lo mejor hay gente que no le gusta la historia Lovecraftiana y prefiere tomar elementos de los mitos. Y hay un episodio de Los Cazafantasmas, de la animación, también que es bien popular y se llama The Collect Call of Tulu. Como la Ah, llamada sí, por cobrar de Tulu. sí. Eh, Aparece el Necronomicon, usan el Necronomicon como para mandar a Tulu de vuelta al No, mar. no, no. Se suben a una montaña rusa. Se suben a una Ah, montaña rusa y le disparan rayos de protones desde es obvio. desde la montaña rusa a Tulu. Y de ahí Tulu se va. Por- En una historia Lovecraftiana eso no hubiera sido nada, es irrelevante. Porque él existe más allá de la materia. en la historia de los Lovecraftiana, los personajes principales generalmente fueron testimonios de alguna cosa o van a ser testimonios de alguna cosa. Los únicos que son como la única historia como Lovecraftiana que yo puedo pensar que ellos fueron un poco más heroicos, tal vez es en el horror de Dunwich, que en el horror de Dunwich se juntan tres hombres al final que van a Ujú. luchar contra este horror. Y hay uno que hace un hechizo, pero la descripción de la batalla, entre comillas, es de lejos. Entonces Mm, estos tres hombres suben a una colina para luchar con este monstruo que era invisible, porque ujú. estaba en otra realidad. Y lo que describe Lovecraft es lo que las personas como las personas del pueblo observan a través de un binocular. Ah, ok. Entonces, por ejemplo,
el profesor estaba levantando los brazos y hacía como un ritual. Y en esa confusión de ahí venía otro, le tiraba el binocular y se ponía a ver él, de ahí veía que otro le disparaba con una escopeta. Ya, Es como lo claro. más... Porque generalmente ellos no ganan, eh, eh, se pierden en la locura, que es una característica de los relatos de Lovecraft. Y la otra característica que tiene es que los monstruos o las amenazas no representan el mal. No es el bien contra el mal. Ujú. Son elementos de la naturaleza que para nosotros son desfavorables. O Pueden ser desconocidos. desfavorables o no, pero es irrelevante. No es que la humanidad sean buenos y los monstruos sean malos. Hay varias historias donde a gente buena le pasan cosas malas, lo cual es como un tabú en las películas modernas. Sí. Y no hay reivindicación. Ocurren las cosas porque pasan solamente. Eh, Qué pesimista. es pesimista de alguna forma, pero yo creo que el horror viene justamente del hecho de que tú no puedes hacer nada. Tú estás completamente A abstraído merced. estás completamente sin ninguna posibilidad de hacer nada. Lo que va a pasar y, y indiferente de lo que tú hagas o cómo respondas. Y a veces Y nos damos cuenta que ha pasado antes y que va ha a seguir pasado, que ocurriendo. va a seguir Eh, ocurriendo, que es algo que viene desde tiempos infinitos de atrás. eh. Desde antes de que la humanidad existiera, estas criaturas ya existían. Entonces, Cuando Lovecraft murió, bueno, no hemos ido a la biografía, pero hablando sobre su obra, cuando él murió, otros autores como que enlazaron todas las historias de sí, él y formaron los mitos y de alguna manera, por unirlas me refiero a que crearon historias que hacían como una jerarquía entre los diferentes dioses o monstruos y como que los pusieron, estos son los malos, estos son los buenos. Y claro. eso para mí no es canon, porque Eh, no se trataba de eso en las historias originales. eso la verdad, Armando, no es ni siquiera de los autores que pegaron, que agarraron la historia y trataron de clasificarla, porque los autores que vinieron después fueron los que crearon los mitos de Tulu y que trataron dividir Lovecraft nunca mencionó los eso, ciclos. nunca. Son eh, criaturas que existían y tenían alguna cosa en común. Pero quien realmente hizo la clasificación fueron los creadores del juego de rol. Porque ellos bueno, y necesitaban August clasificar. Derlet también. ¿Los qué? August Derlet También. era su amigo. Él también lo unió. Él era cristiano. Ujú. Entonces tienen toda esta noción del bien contra el mal. Tiene que ser esto malo y contra lo bueno. ¿Entiendes? Sí. Y en el juego de rol, claro, ahí lo tienen que catalogar porque tienen que volverlo un juego. Porque si no, no lo puedes Claro. hacer jugable. Lovecraft lo que hacía era que él reusaba varias de las cosas que había usado antes, pero no como para formar un universo fantástico, sino que como para darle más consistencia y hacerlo sentir real. Por ejemplo, él nombraba varios libros, ¿no es cierto? Sí. Varios libros antiguos. La mitad de los libros que él nombraba eran reales. Y después Ajá. tiraba el Y después tiraron el Necronomicon Necronomicon. y un montón de otros libros que no son reales, pero como que te lo mezcla y te hace sentir como que, wow, no, sí, este libro es real, yo sé que es real. Este libro no lo conozco, pero debe ser real. Hay un montón de gente que cree que el Necronomicon es un libro Es real. de Yo verdad. cuando chico también pensaba que era un libro Todos real. creíamos que era de verdad el Necronomicon. Y no, ¿te acuerdas que yo te conté que acá en Estados Unidos no hay reglas no hay leyes que te impidan poner cualquier título al libro? Porque el título del libro no se puede, ¿cómo se llama? No se Colocar en puede, copyright. no tiene derechos de No tiene autor. derechos de autor. O sea, yo mañana puedo publicar un libro que se llama El Necronomicon. Que puede ser Y de la gente que recetas lo vea, claro, que de, puede hacer recetas de de cocina, de panqueques. cómo cocinar, cómo cocinar pulpo. Entonces, él usaba eso. Y él también era como parte de un fanfiction. Él tenía una comunidad, como podría ser Reddit ahora. Ajá. Y él también era influenciado por cosas que otros escribían. Entonces escribían como en grupo. Sí, Y él también le gustaba, no era muy científico, pero él le atraía a la ciencia. Entonces ponía un montón de elementos científicos que lo hacían también sonar como real. ¿Me el, entiendes? el gran logro de la obra de Lovecraft fue
lo que lo hizo diferente y lo que hizo que las personas leyeran Lovecraft era que en ese tiempo, cuando estamos hablando del año, su primera obra fue publicada, fue Dagon y fue publicada más o menos en el 1919. En esa época era plena revolución industrial, la ciencia estaba entrando a destruir un montón de paradigmas Ujú, religiosos, místicos, eh, y era algo importante, o sea, la gente estaba escribiendo sobre Marte, Einstein estaba tirando ujú, eh, su teoría de la relatividad y como que estaba pasando todo esto. sí, Entonces la magia, la fantasía y el horror había quedado atrás. Los hombres lobos, los vampiros eran una cosa sí. antigua, no era una cosa que ya daba miedo porque la ciencia había venido a destruir este paradigma. Pero Y las historias populares nuevas eran estos de los monstruos que vino de los Marte monstruos y que se demás. trataba de héroes que rescataban mujeres. Era Entonces, como súper sexualizado y y que a él no le gustaba, eso obviamente. no le gustaba a él para nada. Y lo que él consigue hacer es fundir esta realidad nueva, es fundir ciencia con fantasía. Sí. Ciencia, es crear la ciencia ficción, Ujú. hacer esta ciencia ficción de horror. Y eso es lo que quiebra, eso es lo que lo hace a él distinto. Eso es Sí, lo que lo hace a él yo lo especial. llamaría ciencia ficción en vez de ciencia fantástica. Exacto, en vez de ciencia Sí. fantástica. O fantasía. Ujú. Como por ejemplo, no sé, las películas nuevas de Alien son como de fantasía. Sí, no es lo mismo que el octavo pasajero, pues el octavo No es pasajero lo era, mismo que ciencia era, ficción, sí. era completamente Lovecraftiano. Sí, sí, estoy de acuerdo. Así De que, hecho, porque es una película, al final no todos mueren. Pero, y el monstruo era un monstruo, no es ni bueno ni malo. no, Él trataba de sobrevivir simplemente, no era... no me gustó, pero para nada eso de que en las películas nuevas resulte que lo era invención de un explicaron, loco. robot. ¿Por qué lo explicaron? No, no necesitaban explicarlo. No, no, para nada. El xenomorfo podía ser una cosa que estaba ahí simplemente. Ok, en cultura popular entonces mencionamos el episodio de los cazafantasmas. El juego Hay de un rol, montón juego de de películas, cartas. el juego de rol, juegos de mesa. Mencioné algunas músicas yo de Metallica son las más comunes. Hay un montón de bandas basadas en Lovecraft que no son realmente muy buenas, No son como Blind pero Guardian. no, y no son fáciles de escuchar tampoco. Realmente son Facilito. como de metal bien heavy. Más. Ah, Hay eventos y festivales también que se hacen en Estados Unidos cada año. Está el TuluCon, que Tulucón. es en Portland, Oregon. El HP Lovecraft Film Festival, el festival de film. Ese se hace en Portland y es bien importante. Si tú vas a la página puedes ver las películas o cortos que la gente ha mandado. Ujú. Y hay varios que se pueden encontrar en YouTube. Voy a tratar de buscar algunos para ponerlos en la página peorcaso.com. Está MythosCon también que se hace en Phoenix, Arizona. Y no puede faltar obviamente otra convención que se llama Necronomicon. Mentira. No se llama Necronomicon. Me estás engañando. La Necronomicon. Lo inventaste tú. Acabas de inventarlo. Lamentablemente, esa que originalmente la hacían en Providence, fue suspendida desde el 2015, no ocurrió de Oh, nuevo. qué droga. Sí. O sea, ya no podemos ir a la Pero al final el Necronomicon. nombre, la Necronomicon. Oh. Bueno, entonces tenemos que Lovecraft crea todo este universo, entre comillas, que influencia a otros escritores ¿Mm? como Neil Gaiman, Stephen King, el mismo Ridley Scott y George Carpenter. Y ahora vamos a las obras más famosas. Sí, veamos las obras más célebres, vamos a hablar un poquito de cada una, así bien cortito, como darle una sinopsis y por qué es tan relevante. Ujú, Yo listé algunas ahí, pero no las tengo en orden de fecha. ujú. Pero la primera que puse fue el color que vino del cielo, o el color que vino del Del espacio, espacio, o el color que cayó del cielo. o el color caído del cielo. The Color Out of Space se llama en inglés originalmente. Así que un color que vino o cayó o llegó del cielo. Y en realidad se refiere a un meteorito. Que tenía un color que no se podía describir. Que Correcto. eso es una característica de los relatos, de los cuentos de la Sí, literatura sí, sí. lovecraftiana. Siempre, eh, de hecho, si buscan imágenes o ilustraciones, siempre las ilustraciones son distintas unas de la otra. No, Porque sí, las sí. descripciones que usa Lovecraft son súper Ambiguas, ambiguas. abstractas y ambiguas. Sí.
siempre a propósito. compara las cosas con otra cosa. ¿Para qué? Para que tu Ujú. imaginación pueda trabajar eso. Para que no Sí. quede muy claro. Entonces, cuando describe a Tulu, por ejemplo, Y es más terrorífico de esa y es manera. más terrorífico porque no sabes bien de qué se trata. O sea, la persona que lo vio quedó tan choqueada y era tan distinto a todo lo que había visto Ujú. que lo tenía que comparar con otras cosas y ni siquiera así era cercano. O sea, eh, Tulu es un cuerpo de dragón que parece una masa, con alas, con una cabeza de pulpo, pero que no tiene 8 tentáculos, tiene millones de tentáculos, o sea, no millones, pero tiene Sí, muchos, claro. incontables tentáculos, garras, escamas, pero es una escama que es como oleosa, que es como una Es como masa, la palabra que usa es como de goma. es como Algo una así. goma. Como, se eh, me imagina a alguien así como gordo, así como blando. pero y su volumen lo puede controlar a voluntad. Sí. Estamos eh, hablando de la llamada de Tuluá ahora. Nos saltamos. no, Olvídate del perdón, color perdón, que vino al cielo. perdón, 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 perdón. Me emocioné, me emocioné. Ya vamos a llegar ahí, Christopher. Tranquilo. Qué malo. Ok, para cerrar del color que vino al cielo, el color que vino al cielo es un meteorito. Y, ¿hablo de Stranger Things o no? No, pero no me. Pero es que Spoilers. ya para cuando este episodio esté lanzado, todos habrán visto Stranger Things. Ya puedes hablar. Sí. Y si alguien no ha visto Stranger Things, anda y suscríbete a Netflix que vale como $10 y lo ves. Es súper barato. En Netflix, en la segunda temporada de Stranger Things, hay dos elementos de Lovecraft, y lo llamo elementos porque no estoy llamando la historia Lovecraftiana. Una es el monstruo, que es gigante, ¿no es cierto? Y que nos hace sentir indefensos. Y ahora yo estoy hablando de otra cosa, man. Pero dale, está bien. No, hablemos de la... porque hay una parte en Stranger Things que está como inspirada en el color que vino del cielo. Viene algo del Y hay cielo. una parte donde las cosas empiezan a morir, ¿cachai? Las plantaciones, las frutas, los árboles, toda la vegetación empiezan como a morir A en un morir. sector. Y Ah, eso se parece más o menos al color que vino del cielo. Sí, es un buen ejemplo de horror cósmico y tiene la gracia de que es una historia que está bien definida, lo cual se llama arc plot. Y es una historia que fácilmente se podría adaptar a una película, ahora, en mi opinión. se llama el color que vino del espacio porque el color, de nuevo, no es un color descriptible, no se parece, es como algún color, pero no es, es como un color, no es como, es un color nuevo que el ser humano nunca había visto. Entonces no, Hay una teoría en literatura que se llama Transilvania en tu patio de atrás. No sé si has escuchado ese término antes. no. Es como ¿cómo un color puede darte horror? ¿Me entiendes? Como algo tan banal, algo tan cercano, que Lovecraft es capaz de como tomar un color y hacer una historia de horror sobre algo que tiene un color. Hay otra historia que es, por ejemplo, lo que está el ser en el umbral. El umbral se refiere a la entrada de la puerta de tu casa o de tu Mm, departamento. Algo que está súper cercano a ti. Todas estas historias ocurren, o la mayoría de las partes de las historias ocurren en la ciudad, en el lugar que es súper familiar a uno. Y a eso se refiere que trae el horror, ya no es una tierra lejana, no es ir a Transilvania. Transilvania está en el patio de atrás de tu casa. ah, Y eso le da más, y eso es más es más terrorífico todavía. terrorífico aún. Ujú. Él consideraba que el color que cayó del espacio, que vino del espacio, era su obra prima. Él le dijo eso a un amigo de él por cartas, que eran pen pals, Sí, era su historia favorita. eran amiguitos. Aunque no es una historia muy... O sea, es buena, pero no es what. Cada uno es Eh, ot- distinto. sí. Hay varias historias de él que son sobre posesión. Y una de las más populares es el caso de Charles Dexter Dexter Ward. Ward. ¿Quieres hablar tú de ella? Es sobre un... O leo la nota que tengo No lee primero. la nota misma. Ok. Un joven se obsesiona con su antepasado, que se le parece en más de un sentido. Este es uno de los cuentos más largos de H.P. Lovecraft y es una novela que se adaptó en la película The Resurrected. Sí, aquí el joven se obsesiona con porque él empieza a ver que se parece a su antepasado Ujú. y empieza como a ir a descubrir y algunas cosas y esto se relata del punto de vista del psiquiatra de él. Porque
que en algún momento lo internan y él se escapa. Entonces, el cuento parte que él se había escapado y el psiquiatra va como contar las sesiones de ellos y qué era lo que Hay, él había visto. hay parte en esta historia que me recuerda al retrato de Dorian Gray, Sí, de alguna manera. de alguna manera recuerdo. Sí. Ok, después está mi favorita, o mi segunda favorita, no, mi primera favorita, que sería Las Montañas de la Locura. Maravilloso. Es tan buena esa historia. Es la historia más larga de Lovecraft. Describe una expedición en la Antártida donde descubren una ciudad perdida y los restos de sus habitantes llegados de las estrellas antes que existiera el ser humano. Esta historia la tengo editada, así que la vamos a poner en peorcaso.com. La puedes bajar en PDF. Y John Carpenter. John Carpenter, está la película, la segunda película de Thing, porque creo que antes de la película de John Carpenter ya había una. O estoy inventando. Es al revés. No, hay una nueva, pero antes de John Carpenter creo que había otra de Thing. No, la nueva no tiene nada que ver con la original, aunque no es mala, es buena película. Pero la película original de John Carpenter tiene la gracia de todos estos efectos mecánicos. Sí, Efectos son especiales mecánicos que efectos. son pero buenísimos. Son efectos clásicos, son Sí. físicos, no son por computador. Sí, no tiene ninguna CGI ni No nada, no tiene. existía en ese tiempo. Y los efectos físicos están súper bien hechos. Eso hace que la película envejezca más lento también. Sí. Ahora, No, esa película hay que verla. Las montañas de la locura yo creo que es mi relato favorito, tal vez, de Lovecraft. ¿Te puedo dar una crítica? Sí. Bueno, no a ti, a Lovecraft, Ah, que estás en el cielo o en el infierno por ahí. o en las O tal galaxias, vez más o en allá, el cosmos. claro. Hay una cosa que no me gustó en Las Montañas de la Locura. Ah, no, Recuerdo la hereje, primera vez hereje, que lo- quémenlo, quémenlo, quémenlo. ¿Cómo así, Armando? Tiren ¿Cómo? el color, tiren el color. Ah, cuando describen unos murales, como que empiezan a describir y eso se vuelve como en una traducción y eso se vuelve en que saben todo lo que ocurrió antes. No, porque, espérate, no está escrito. Son No, pinturas. son pinturas, pero como de acuerdo a eso, ellos pueden deducir, pero muchísimo. Ah, ya, sí. Sí, pero Armando, para ser justos, Armando, estás muerto por dentro. Te moriste por para dentro. ser justos, las historias de Lovecraft no son como las historias modernas donde todo tiene que ser justificado. Por ejemplo, en Dagon, cuando él llega a la isla y dice, sí, yo me fui con agua y comida para varios días. Nadie se preocupa de que... Pero espérate, a ver, ¿qué es lo que exactamente tú llevabas para poder subsistir tantos días? Porque él caminó, ¿no es cierto? Caminó En la 3 isla días. por días. Que caminó 3 días y 3 ¿Dónde noches. llevaba el agua? ¿Tenía una mochila con agua? ¿De qué estamos hablando? Sí, Entonces, si tú te fijas, todas las películas modernas como que tienen que justificar cada detalle de ese tipo. En ese tiempo no. En la historia hay que suspender eso y disfrutarla. Él camina por 3 días y 3 noches. No, por 3 Y noches. después se da cuenta, Y después camina por el día, después se da cuenta que mejor de la noche era más fresco Sí. y llevaba comida y agua, Sí. pero yo no creo que haya sido suficiente. No, y lo más chistoso es que se queda las 3 noches andando, caminando. O sea, no es Ujú. chistoso, es triste. Horrorífico. Lo que me hizo perder más sanidad mental fue que llegó, se encuentra con esta criatura y cuando corre de vuelta al barco, se demora como... No mencionan cuánto se llegó de vuelta al barco y punto. Pero corrió 3 días de vuelta, así Corrió sin 3 parar, días de porque vuelta, dice así sí, como corrí en horror, desesperadamente por el horror Sí. horrorífico. Sí. Y al día siguiente seguía corriendo Seguía corriendo durante 3 desesperado, días. Todavía con comida y agua. todavía con comida y agua, y corría, y mientras corría comía. Lovecraft, Él él podría dijo haber que dejado una rata. él escribió esa historia porque él soñó eso. Ah, Entonces los sueños como que sí, el eso no tiempo importa mucho. sí, eso no importa, Sí. es verdad. Sí. Entonces todas estas historias hay que tomarlas, como dicen en Estados Unidos, con un grano de sal. No sé si has escuchado esa frase. No, Hay que tomarlas con un grano de sal, así como que no hay que tomarlas tan en serio. La otra que es mi favorita, esta no, así esta es mi favorita, ya. La sombra sobre Innsmouth. Ah,
En un extraño puerto de pescadores, las personas no son lo que parecen. Esta historia incorpora los mitos de Tulu y revela muchas de las trancas que H.P. Lovecraft tenía con el mundo exterior. ¿Qué recuerdas de de las sombras Las sobre obras sobre Innsmouth? Innsmouth, recuerdo que es un cuento. Es la historia de los profundos. ¿Ah? Es la La historia historia de los profundos y de la familia March. Sí. Lo que yo tengo duda, que no me acuerdo bien si era así. eh, Parece que en una parte llega el FBI a la ciudad de Innsmouth y empiezan a ¿No era la FPC? disparar. FPC. Es la Llega Federación de Protección Cultural la Federación de Protección Cultural. de Arkham. Eh, que llegaban a Innsmouth y de hecho creo que soltaban cargas Ah, sí, sí. submarinas. Entonces Sí. Habían, parece que el gobierno estaba como sí, da a entender que el gobierno sabe que sabe hay algo ahí que que está existe ocurriendo. alguna cosa, Sí. alguna otra, seres o... Sí, eso se menciona como referencia, pero la historia es más personal. Sí, La historia obviamente del narrador también. Cuando llegaban a cierta edad, ellos desaparecían. Y, y resulta que ellos no eran del todo humanos y pasaban por una transformación sí, eran y tenían que híbridos. regresar al mar. Hay una película sobre esta historia que es bien buena, Pero pero no él me acuerdo llegaba el ahí de nombre. casualidad, él llegaba ahí por acaso. Él no ¿Ah, sí? estaba, no, parece que se subía a un bus y estaba como de viaje, estaba como de vacaciones. Por eso es que el juego de rol es tan bueno, porque todas sus historias son como de jugadores de rol, Sí, ¿no es cierto? sí. Como que cuando mastereábamos ese juego, igual los jugadores iban a una parte y terminaban en otra En otra porque porque se les sí, fundía el auto o cualquier cosa. porque sí. ¿Sí? O es como Las obras de Sombrismo es muy buena. Tiene una escena de persecución que a mí me encanta, que es la parte del hotel. Ah, es Que está terrible. súper bien descrita. Hay una película que se llama Dagon, que es una película española que está bien hecha, tiene un presupuesto decente, no es una superproducción, pero tiene un presupuesto decente y está esa escena del hotel, que me encanta. Se llama Dagon, Búsquenla, o a ver si la Dagon. pueden ver. Es como de los años 2000 o no. Sí, es como media rara, yo la tengo en DVD. Ay, La veo todos los días, en la mañana, comiendo cereal. el desayuno. Tululups. Se llama Tululup. Prepárate que van a salir hasta cereales ahora que van a liberar los derechos de autor Además. de Lovecraft. Eh, otra, otra, otra historia. El ser en el umbral. Esta historia es bien diferente a todo el resto de las historias. Ajá. ¿Tú te acuerdas de algo No, sobre esta de esto historia? no me acuerdo. Ok, una hermosa bruja acaba dominando a través de una forma de hipnosis y sustitución al propio cuerpo de su marido. La historia es narrada por su mejor amigo, quien se da cuenta de la Ah, despersonalización de Edward, a quien la gente toma por loco y termina confinado en un sanatorio. sí, sí, y que de repente vuelve como Sí, a él vuelve. sí, y le dice como, socorro, ayúdame, esta mujer está loca. Y él, cuando él vuelve, su forma corporal cambió y Cambió, él es el ser en el umbral, que se refiere, como dije antes, a la entrada a tu casa. sí. Sí, sí me acuerdo Esta de esto, historia él la escribió después de que él se separó de Sonia Green. que era su mujer. Y tiene harto que ver sobre casarse, sobre el matrimonio, en el sentido de que cuando tú te casas, tú tienes que cambiar, seas hombre o mujer, como que cambias, tienes que adaptar tu personalidad porque ya no eres uno, eres dos. Entonces él se sentía presionado y hay harta gente que se siente presionado porque su mujer o su marido quieren que ellos cambien. Mm. Por ejemplo, tú te casas, automáticamente tus amigos cambian, ya dejas de ver a tus amigos normales, tienes que ver a los amigos en común o amigos que estén casados, tu vida cambia totalmente. Y eso él lo toma y lo adapta en esta historia. De una forma, obviamente, como solamente él puede hacerlo. Más que su mujer haya como tratado de cambiarlo, su mujer realmente toma el cuerpo de él completamente. Sí, sí, sí me acuerdo de eso. Sí. Lo que es un poco perturbador es que en realidad no era su mujer. No era la mujer, no era la bruja. Era un brujo que había tomado el cuerpo de esta mujer.
¿Te acuerdas? Se cambiaban Era de... un brujo Sí, que había tomado el sí. cuerpo de... Entonces, es un brujo, no estoy seguro si era su padre o no, pero ellos se casan y se van de luna de miel a Innsmouth, ¿no es cierto? No hay mejor lugar donde ir a Exactamente. tomar una Vamos luna a de hablar miel. exactamente. Mejor lugar para una luna de miel, Innsmouth. Bueno, tiene una razón porque ella tenía los ojos Medio grandecito, medio grandecitos como de transparente, pez. como de pez, como de Eh, ranita. claro. Entonces ellos consumen el matrimonio, lo que significa que estuvieron juntos en la Peladitos. cama. O sea, el tipo, Edward, estuvo teniendo relaciones como con este brujo viejo. Ah, no, no, pero espérate. No, calma, 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 calma. Sí, No, pero eso fue después. ok. Fue después, después. Yo creo que Eh, el- el brujo dio una pausa. Dijo, no, espérate, esto está yendo muy lejos. Voy a pensar eso mejor. Voy a pensar así, voy a pensar como que le Y dio una como que le pausa y dio una dejó que la pausa. mujer Exactamente. volviera a su cuerpo y la mujer tuviera relaciones con Edward. Exactamente. Porque Porque si no es era como la un familia poquito... era la familia de ella que quedaba cambiando de Sí, cuerpo. Era como tradición. Era como. ujú, Ellos siempre hacían eso. sí. Edward no sabía. No, Edward no sabía. Así que si Pero te los vas a amigos le casar, tienes advirtieron. una polola, pregúntale sobre tu Se familia. conocieron Sobre su ellos familia. dos se conocen en la universidad y ella es Sí, conocida por ser una persona extraña, porque sus sí, y parientes eran de media tierra cruel lejana también. y Sí. era, era eso más o menos. Esa se llama El ser en un umbral The Thing in the Doorstep. The Third Step. Y la siguiente que tengo anotada es La llamada de Tulu. La llamada de Clayton, La llamada de Clayton, como le dicen en Brasil. la llamada por cobrar de Clayton. Claro. Una extraña serie de eventos llevan a los investigadores a descubrir un culto que adora a un mal antiguo. Tulu es probablemente el más conocido de los dioses arcanos de H.P. Lovecraft. Tulu dio origen al juego de rol del mismo nombre, películas, música y hasta peluches. Esta historia es realmente de donde proviene nuestro amor por Tulu, por lo que no se debe perder. Porque si no te mueres, si Sí, no, no te no es dejan. realmente de donde proviene mi amor por Lovecraft, porque me encantan muchas otras de sus obras. ¿Por qué crees tú que es la más icónica? Si no es la mejor, entre comillas, no es la mejor. Sí, yo diría que no es la mejor. Te acepto eso, pero ¿por qué es la más icónica? ¿Será que es Mm, porque Tulu es una imagen que quedó más fijada a la retina de las personas por ser en una este cabeza de pulpo y alas puede y ser, eso? puede ser porque se describe bien y lo otro es que está esta escultura, que también está bien definida. Ah, sí, puede Y esa ser. escultura, hay un montón de reproducciones de esa escultura. Es algo que podemos entender, que nuestra simple mente humana puede comprender. Es una imagen, finalmente. Entonces podemos abrazar esta historia y, oh, por fin algo que puedo comprender. Tiene Y a lo mejor sentido. eso lo hace más popular. Pero Tulu no es el dios más importante, no es el jefe de nada, es uno más de los muchos seres que han venido y están por ahí durmiendo. Si nuestros eh, o- amigos quieren dar buscar, existen clasificaciones como dijimos al principio, existen eh, no sé cómo llamarlo, una ¿Catálogo? jerarquía, un catálogo, Sí, una cosa así, sí. en donde existen los tres dioses, donde clasificaron los tres dioses mayores también, que se supone Sí, que tienen como una trinidad, que es como los tres dioses más poderosos, y sí, eso lo entre... hizo August Derleth Ese y fue el era porque amigo él era de... cristiano. Eso, sí, Sí, sí. es solamente por eso. Y claro, separó los antiguos de los arcanos, pero Lovecraft como que usaba los... Era todo Se refería a que eran dioses eh, antiguos era- simplemente. eh. Ahora, en la llamada de Tulu, podemos ver algunas cosas así como elementos clásicos de Lovecraft. Eh, el relato está dividido en tres partes y es todo sobre una investigación sobre el mismo caso. Porque un Es una historia de detective aventura también. también es Tiene una harto de historia de aventura, aventura. sí. Eso lo hace también más Y una vez más se ve llamativo. muy marcado este miedo por lo desconocido, por lo extranjero, por personas de Ujú, otros países, sí. de otras lenguas. O sea, los esquimales, había un esquimal que era un loco, era Ujú.
había un rito vudú. ¿No aparecen ahí los malévolos noruegos? No, los Como en malévolos Dagon. noruegos no entran todavía. Ah. Pero aparecen. Ah, no. En la montaña de la locura también describe a los pingüinos A los pingüinos. como cosas horribles. Sí, porque Que son la cosa más tierna que existe. eran pingüinos distintos, pero eran pingüinos más altos, eran más grandes. Y Ah, graznaban, y era como... Era otra lo raza de describo. pingüinos, eran unos pingüinos. Y yo nunca entendí por qué estaban esas weas ahí. Perdón. ¿En la Antártida hay pingüinos? Sí, pero ¿por qué le iba a colocar pingüinos distintos si no hicieron ninguna diferencia No en sé. la historia Pero a él, yo sé que a él no le gusta. Él estaba fascinado con con los la pingüinos? Antártida y todo esto, pero él odiaba la comida del mar. Odiaba todo lo que tuviera que ver con el mar. Era horrible, Con el como podemos mar, ver en pero su está historia. todo en el mar, Sí, todo lo horrible está en todo, sí, él sí, hace todo en el mar. sí, porque él no le gustaba el mar. A nadie le dijo Bueno, que en el mar la vida es más sabrosa. Oh, no sabía eso. Nunca comí un ceviche. nunca comí un ceviche Nunca se- con un No. vino y helado. Oh, quiero ceviche ahora. Ya. Sí, ahora ya. En La llamada de Toulouse hay un montón de... Hay una película que hicieron en el 2005, Sí, que es como una película muda, sí, genial. Muy que es buena. como bien entretenida de ver. Y la otra, al final tengo La sombra más allá del tiempo. Ujú. Esta es una de mis favoritas también, porque habla... En esta también el protagonista es poseído por extraterrestres con la habilidad de viajar a través del tiempo y el espacio. Es poseído por la gran raza de Jit, que mientras restringen su conciencia lo manipulan para estudiar a la humanidad y añadir los conocimientos a sus bibliotecas que contienen el conocimiento del universo entero. Ellos son los que Es guardan tan cerebritos grandioso todo. en... Ellos son los que guardan los cerebros en unos frascos de vidrio con tapita. Creo que sí. No, son La los gran raza. migos. Migos. Son los migos. No, esos eran los amigos. No, la gran raza de Jit son descritos como conos, con los ojos arriba y tentáculos. Pero, pero lo más importante de ellos es que ellos van a diferentes secciones del tiempo, pueden como tomar control de una persona para poder estudiar su entorno. Ujú. Y eso después lo van a las bibliotecas y lo escriben en tomos. Entonces el narrador en esta historia, él logra como despertar o recuperar su conciencia mientras está siendo poseído y mientras está también en este tipo como de biblioteca De donde biblioteca. encuentra innumerables tomos que describen todo en el universo. Todas estas historias en general te hacen sentir pequeño. Esos bichos no me gustan. Los de que tienen cuerpo de triángulo, los encuentro tan raro. Los, los JIT. Los JIT. Sí. Bueno, y... Pero, ¿sabes qué? No, A ¿qué ellos no pasó? les importa eso. Tal vez tú estás siendo poseído ahora por uno de ellos y no lo sabes. Puede ser. Tú que nos estás escuchando, pues... ¿Quieres mencionar alguna otra historia? ¿Cuál es tu favorita? Mi favorita es Las montañas de la locura y mi segunda favorita sería Las Source de Innsmouth, que ya hablamos de ella, pero no hablamos del horror de ¿A ti te gustan los Dunwich ratones? Los y también me ratones en gusta las Rats de murallas. WoW. Sí, Los ratones. ¿Las lauchas en las murallas se llaman? las lauchas, las murallitas, atrás de la muralla, scratching. Sí, eso de ahí ya no es, eso de ahí es del otro ciclo de él, que es el ciclo de los sueños, me parece. Mm, Porque Lovecraft, de eso no hablamos y deberíamos hablar más, sí, pero... tal vez lo dejamos sí, para otro episodio. Lovecraft tiene tres grandes ciclos. El ciclo de los sueños, el ciclo de ¿Los mitos? los mitos, y hay otro más, que no me acuerdo cómo se llama. Que no es ninguno. Que no Que es sería ahí, claro, vendría Reanimador que y todas sería esas historias sueltas. porque él empezó a escribir más policial, más parecido con Sí. Poe, con Edgar Allan Poe antes de entrar en el horror. Entonces Ajá. empezó a escribir policial y después entró al ciclo de los sueños, que son estas historias más locas, para terminar finalmente en el ciclo de los mitos de Toulouse. Y al principio hay Reanimator, está el caso de Charles Dexter Ward. Ward. eh, pero a mí me gusta mucho el horror de Dunwich y este de los ciclos de los sueños que es
Rats in the Wall, que son las ratas en los muros. Sí. La historia en la casa de la bruja se llama otro, que hoy también aparecen menciones de las ratas. También. En las casas, en las historias de la casa de la bruja es donde aparecen estas esquinas, estos ángulos extraños, no Los ángulos que no euclidianos, se pueden que abren describir. pasos, que son como portales a otras dimensiones. Sí. Tener todo eso. Que tiene Lovecraft usa mucho ese recurso de tratar de describirte una cosa que no se puede describir Ujú. y lo usa para que tú sientas como ese miedo de lo desconocido, Siento que no tienes el de que no control tienes el de ninguna control manera. de lo que está pasando y que de hecho lo que tú estás leyendo del personaje principal, él tampoco tenía el control Sí, y ni siquiera lo puedes y entender. ni siquiera se puede entender, o sea, es una cosa que él no consigue describir, o sea, ya, Sí. Y si por él no lo eso es que consigue él describir, nunca fue famoso mientras vivía. listo. Porque la gente, o sea, la gente que le gusta el pop, le gustan las películas entretenidas, donde el bueno gana, ¿no es cierto? Y derrota al mal. Estas historias son totalmente diferentes. No son para Completamente. todos los gustos. No, son loquitos. Y una película de este tipo, así que te preguntas por qué no hacen más películas, porque esto es genial. Una película de este tipo no ganaría mucha audiencia. También A la yo creo gente que no le no. gusta en No. general las cosas medias pesimistas, así como que no, pero ¿cómo? Tienen que ganar los humanos porque los humanos son los buenos. Pero a la gente, por ejemplo, le gustó mucho el Imperio Contraataca y ellos creen que hay gente que cree que es como la mejor película de Star Wars. Bueno, y hay que ganar los malos. Pero es que Sí, no ganan es los una, malos. es un episodio. Es verdad. Sabemos que va a venir otra después. Tú sabías, a Sabíamos. Lovecraft no le iba a gustar Star Wars. Le iba a Para nada. detestar Star Wars. No. Lamento. Eh, Eso me dolió un poquito en mi corazón. oh. A través de las puertas del sueño, custodiadas por gules, más allá de los abismos de la noche, iluminados por la pálida luna, he vivido mis vidas sin número. He explorado todas las cosas con mi mirada. Y me debato y grito cuando rompe la aurora, y me siento arrastrado con horror a la locura. He girado con la tierra en el amanecer de los tiempos, cuando el cielo no era más que una llama vaporosa. Yo he visto abrirse el tenebroso universo, donde giran sin rumbo los negros planetas, donde giran en su horror ignorado, sin orden, sin brillo, sin nombre. Hablemos un poco de la biografía entonces Ya, de nuestro amigo Howard. ok. ¿Qué año nació? Nació en 1890 y murió a los 46 años de cáncer al intestino. Por su culpa. Sí, su padre fue internado en un hospital psiquiátrico cuando él tenía 3 años y por lo que se tuvo que ir con su mamá a la casa de su abuelo. Y en esa casa del abuelo de él, materno, fue donde encontró obras clásicas como The Arabian Nights, no sé cómo se The dice, Raven Knight y la mitología de griega mitología griega, así como libros de, de cuentos de Edgar Allan Poe. también. Era el abuelito Whipple. Su primera historia fue escrita a los 6, que se llamaba La pequeña botella de cristal. Y siempre fue conocido por tener Pero pesadillas. no puedes continuar sin decir de qué se trataba esa historia. No Porque tengo. no está por ahí para leerla. No, es súper difícil encontrarla. Yo solamente encontré Pero el nombre. pero es muy fome. Se trata de un tipo que encuentra una botella con una nota adentro que dice: en este lugar en el mar he ocultado un tesoro o algo así. El tipo va, arma una expedición y va al lugar donde está el mapa del tesoro. Y navegan y cuando llegan abajo donde estaba el lugar, encuentran otra nota que dice: ja, mentira. Solamente alguien tan tonto como tú podría haber emprendido esta aventura. O algo así. No había nada. Eso es la historia. Siempre Sí, era muy cruel. desde pequeño causando decepciones a sus lectores. Sí. Sí, así fue. Eh, Después su abuelo muere. Se van a vivir con un
Su abuelo tenía dinero, me parece. Era una familia de dinero. Tenía dinero, pero cuando el abuelo muere, en la familia, la madre y las tías no manejan muy bien el dinero y como que caen un poquito en la decadencia, lo cual a él no le gusta, No, no puedes decir eso, porque ellos son ¿no? familia importante. ¿Por qué qué? Son una familia importante, son de dinero. No puedes Ah, decir que cayeron en decadencia, porque sería ah, poca clase. ok, no, él era de clase alta. ¿Qué más en la infancia? Yo escuché, o sea, leí por ahí que en algún momento, después de que muere el abuelo, se tienen que ir a vivir con, eh, o sea, quien toma el mando de la familia es el marido de una de las tías de él, que sería como su tío Ah, político. Y este señor era médico forense y fue el que lo incitó también a empezar a escribir prosa. Entonces por eso que muchos de los cuentos y de las historias de Lovecraft son relatos científicos. Son relatos, es un relatorio ya, policial que está muy inspirado en Poe, pero también es porque la influencia del tío de la prosa venía de esos relatos científicos, qué genial. esos relatorios. Genial Eh, tener eso a mano en esa edad. en esa edad. Eh, su comienzo de carrera, Pero él... antes que Ah, hablemos de la carrera, déjame mencionar de la fascinación que tenía por lo antiguo, que yo creo que fue como inculcado por su madre. Dicen que su madre lo vestía con las ropas de su padre. Le quedaban como grandes, pero igual lo vestía así como con ropas antiguas. Y él adoptaba este lenguaje como arcaico, hablaba como un viejo. Hablaba con un lenguaje antiguo y eso lo hacía a él sentirse más... aristócrata, importante, bonito. se usaba a propósito el lenguaje antiguo. No, sus historias no, en ese tiempo no eran así, eran más fáciles de leer. Usó un montón de adjetivos también que usaban en Europa, que se sentía muy europeo, no era muy patriótico. Aunque él amaba a Providence, no era muy patriótico. Bueno, en ese tiempo ahí aún habían banderas de Inglaterra en algunos colegios. No, y habían también lobbyists o grupos que querían separar Nueva Inglaterra de Estados Unidos para que volviera a ser colonia inglesa y él habría participado en eso como para tratar de que fuera colonia inglesa. Él encontraba como los americanos así como muy chabacán, muy ordinario. Y él no era así. Él venía de una casta superior. De una casta superior. Sí. Esa era como la apariencia que él quería, que al principio él como que adoptó. Hablemos de la carrera. Eso da para ver incluso ¿No? en la forma, tal vez las dos, tres fotos que hay de él. Que es como Eh. flaco, parado, así como distinto. Sí, dicen que él trataba de no comer mucho porque él sabía que siendo más delgado era como más digno, Era como mejor. más... ah, Sí. cacha. Y, y es extraño porque yo no veo eso reflejado mucho en sus historias, porque la mayoría de la gente que... Generalmente quien era de dinero eran los malos. Sí. Los malos entre comillas. O sea, sus protagonistas nunca eran... O sea, yo no recuerdo una historia, siempre es un investigador, un doctor, Sí, bueno, no son héroes, profesor. no representaban lo que él quería hacer. Y es curioso porque alguien generalmente trata como de poner su alter ego Es lo y lo que... trata de volver como un héroe. Quizás su alter Pero ego no. eran los monstruos que él creó. Su alter ego, claro, era como el conocimiento que tenía de que había algo más allá. De que había algo más allá. Sí, era como más que nada un castigo a la humanidad. Darse cuenta de que no, de lo insignificante que eran. Y él los quería, y él quería que las personas supieran eso. Supieran eso, sí, con detalles. Entonces hablamos de la infancia, hablemos del comienzo de carrera. Ajá. Él trató de estudiar ciencia, trató de dibujar, Pero él no traba- quiso entrar a la universidad, hermano. Él hizo él no la prueba, terminó pasó, enseñanza pero media, pero eso dice. Pero creo que ni siquiera terminó la enseñanza secundaria.
que no iba a clase, si la mamá no lo mandaba a la clase, porque se podía Mm, enfermar. sí, eran como bien sobreprotectores. De hecho, se supone Ay, que él tenía una enfermedad crónica, pero nunca fue demostrado que fuera verdad. Parece que era más de la ah, sí, cabeza. Sí. de la madre. La mamá decía que estaba enfermo de alguna cosa, Oh. pero era más patológico. Sí, parece que la mamá Es, también era media sí, la mamá era como bien dominante y sobreprotectora. Y eso no le ayudó a él a hacerse amigo. ni pareja ni nada. Eh, Entonces ah, él empezó su carrera con su primera publicación oficial. Fue en 1919, como dijimos al principio, que fue su cuento Dagón, que fue en la revista Vagrant. Fagran se llamaba. Ujú. Eh, Esa no es la que él criticaba. Él entonces, criticaba las historias de, él, de él- ciencia él ficción. comenzó como un hater. Fue el primer hater y el primer spammer. Esta, hay que aclarar una cosa. Así como ahora a nosotros nos gustan las películas y estamos esperando las nuevas series de Netflix y de HBO, en ese tiempo es un tiempo antes de los cómics, que en los 70 podrían haber sido los cómics, ¿no es cierto? Que es Estamos la edad esperando los dorada cómics, las de nuevas ediciones. los cómics. En ese tiempo eran las historias de ciencia ficción, Ujú. así como el ser que vino de Marte o las arañas gigantes de la Luna. Sí, Ese tipo de cosas, la gente, los jóvenes era lo que eh, consumían. consumían, claro. Pero a él no le gustaba eso y él formaba parte de otros grupos que eran como menos populares, menos pop, Era hipster. hipsters, Eran hipsters claro, antes de ser hipsters. exacto. Y entre ellos escribían todas estas historias y de ahí salió la revista Weird Tales. Weird Tales. Sí, él escribía críticas, él escribía cartas criticando las historias de ciencia ficción. Entonces llegó un momento en que escribió tanto y como que huevió tanto que no era el sindicato, pero como los autores juntos y unidos por los autores Ajá. lo invitaron cordialmente, bueno, si crees que lo puedes hacer también, por favor, mándenos una historia. Y Claro. ahí empezó a escribir. Y ahí empezó a mandar las historias. Hasta que salió esta revista Pulp, lo que estamos hablando son puras revistas Pulp que salían cada 15 días con compilados de historia. Hasta que la Weird Tales comenzó a ser lanzada y él comenzó a escribir para ella. Y hasta el día de hoy esa revista existe, uno se puede suscribir y puede mandar también sus historias. También. También existen nuestros amigos de Chile del Terror, que su dirección es chiledelterror.blogspot.com. Ellos tienen varios libros de compilaciones de historias que han recolectado de la gente de algunos concursos que hacen. Sí. Son bien relevantes si es que a uno le interesan los temas de horror. Ujú. Es como una Weird Tale chilena. Genial. Yo creo que cuando me dé una vuelta por allá voy a tratar de comprar el libro de ellos. Eh, Lovecraft tenía una amistad eh, muy próxima con Robert E. Howard, que es el autor de las historias de Conan. Ellos intercambiaban cartas, eran pen pals. Pemples. Los pen pals son amigos por cartas que existían en ese tiempo. Que lo que hacían era intercambiar ideas y intercambiar cartas, porque no era la forma en la que tú te podías comunicar con gente Sí. de otras ciudades. Robert vivía en Texas y ellos intercambiaban cartitas. Y era la forma en la que ellos podían hacer amistad y muchos de los trabajos de Lovecraft fueron influenciados por Robert y mucho del trabajo de Robert fue influenciado por Lovecraft. O sea, por ejemplo, la magia es una cosa desconocida, una cosa oculta, en ambos tipos de relatos, tanto en Conan como en la literatura Lovecraftiana. Eh, hay un par de historias que son muy Lovecraftianas de Conan. La más clásica es La Torre del Elefante, que en esta historia Conan él va a una torre a robar una gema y se encuentra con un ser que era de otra galaxia.
Era un ser que Wow. venía de las estrellas. Que él venía ahí y lo tenían encerrado ahí para que él enseñara magia. Entonces tenía esa amistad con Robert E. Howard. Ok, esto parece que pasó después de que Howard se separó de, Su ex mujer. de su mujer, que vamos a hablar después, pero resulta que él, como dice Christopher, tenía varios amigos por correspondencia y había uno que le daba pero un montón de jugo, como decimos en Chile. Era fanático de sus obras y se mantiene y lo invitó un verano a pasar las vacaciones con él en Florida. Y Lovecraft decidió ir. Cuando llegó a la casa, se dio cuenta de que este tipo era un niño de 17 Oh. años. Pero en ese tiempo, o sea, ya se había pegado el viaje. Y la familia le dio la bienvenida y decidió pasar unas 3 semanas con él en Florida. Imagínate que tú eres un joven y viene así, no sé, Steven Spielberg a visitarte y pasa las vacaciones contigo. Y tu autor favorito. Claro, viene Sería George. ver genial. O sea, yo creo que eso hizo la vida de ese tipo que lamentablemente no encuentro el nombre en este momento. Pero él era un escultor. Su hobby era esculpir. Y Howard fue cuando Howard dibujó a Toulouse, que está este dibujo bien famoso de él. No es un dibujo muy bueno, Porque él era un pésimo pero dibujante. su amigo lo usó para basarse en eso y dibujó la escultura. O sea, y creó la Que escultura, hizo la de la escultura. cual lamentablemente no hay evidencia porque todo eso se perdió. Y este tipo terminó suicidándose cuando tenía como unos 30, 40 años. Caramba. Sí. Los fines de vida de estas personas generalmente son bien trágicas. De los autores como... El mismo Robbie D. Howard se mató, se dio un tiro en la cabeza después de que la mamá se murió. Howard se murió de cáncer porque no iba al médico simplemente. Y comía Y, donas todo el y- día. y comía puras tonteras. Comía Sí. latitas de frijoles. Ese era un amigo de Lovecraft. Él tenía varios amigos, siempre lo tildan así como solitario, le tratan de dar como este humo de misterioso, de decir que sus padres habían muerto de locura, y él también tenía esa locura que fue lo que lo hizo escribir todo eso. No era tan así, él tenía varios amigos, su padre seguramente murió de sífilis, de ser las malas lenguas, porque era un vendedor ambulante, Ah. quién sabe dónde se metió. La madre terminó en un psiquiátrico. ¿Quién sabe dónde se metió? No lo dije de esa manera. Ah, perdón. Claro. Entonces, era una persona normal. Eh, Su vida amorosa se inicia en un momento en que él es invitado como a una convención que estaba ocurriendo en Boston, que queda como, no sé, unas 3 o 4 horas Ujú. de Providence, Sí. tal vez más. Él pretendía manejar los días que iba a hacer la convención y volver manejando, seguramente tenía un auto. O era Era de la así mamá, como un Ford de modelo la T tía. en ese tiempo. Claro. Pero era largo el viaje, entonces no era una cosa que uno podía ir y volver. Así que los amigos lo convencieron de que se quedara y le prepararon una habitación. Asistió a fiestas donde había licor y vino y lo pasó bien. Y ahí fue donde conoció a Sonia. ¿Quieres hablar tú de Sonia? No, pues, puede seguir. Sonia era una mujer independiente en ese tiempo. Ella era judía. Ella Y también era escritora. terminaron. ¿Era escritora también? Ah, sí, ¿Era editora, parece? pero escribía algunas cosas. Estaba metida en este mundo de la escritura, por algo estaba en la convención, ¿no es cierto? Ajá. Sí, ella era bien independiente, tenía sus negocios, tenía su dinero y ella vivía en Nueva York, que queda al sur de Boston. Y al final se casaron. Lovecraft Ella era se mayor que él. movió. Y era mayor que él como Cuatro por años, una cosa así. 15 4 años. Sí, era una No cosa era así. tanto, no era tan importante Era entonces. 7 años, o siete años parece. Sí, creo que era alrededor de 10 años más mayor. Así que se fueron a vivir juntos y en ese tiempo como que la producción de historias de Lovecraft como que se estancó, lo cual frustró a Sonia porque en realidad ella le estaba pagando todo y él no proveía para la casa. Ujú. Pero Lovecraft en realidad que Nueva York no fue un lugar que lo inspirara.
no le gustaba, el lugar donde vivía no era de clase alta, como a él le gustaba hacer o pretender. Creo que un tiempo le entraron a robar Ah, y no, qué ahí se mal. cabrió De y se ahí volvió a ya vivir con sus me tías. voy con mi mamá. Se fue a vivir con sus tías, sí, Me voy con mis en ese tías. tiempo. Se fue con sus tías y ahí siguieron comunicándose por medio de cartas con su esposa. Y su esposa le ofreció irse a vivir a Providence. Ella tenía dinero, así que planeaba abrir una tienda de sombreros. Y las tías le dijeron que la esposa de Lovecraft no era una persona que debería trabajar, Claro, porque que él Lovecraft debería trabaja. laborar, así es Claro. como de mala clase. Así que yo creo que sus tías tuvieron alguna influencia ahí y le dijeron, tú no te debes juntar con esa mujer. Oh, boy. Y al final que Sonia simplemente se separó, en el sentido en que se Se alejó, alejaron. porque esa relación no tenía ningún Sí. sentido. Y ahí fue donde él escribió la historia esta de la cosa en el umbral. Seguramente un poquito frustrado con la situación. Eh, su visión de las mujeres en las historias de él siempre era una cosa que yo te comentaba el otro día. O sea, me llama la atención que o no hay mujeres, o Sí, cuando hay, ellas tienen un papel de conductores del mal o de sí, un papel controladora. negativo. Sí. Yo creo que tiene que ver un poco con su relación con su mamá, con su relación con sus tías. De que Sí, se nota que tenía un poquito de resentimiento ahí. sí, tiene un poco o harto Aunque esa resentimiento. época eran como bien machistas. Aparte, Además. además. Sí. También lo catalogan de haber sido racista y todo eso. También era como parte de la cultura de ese tiempo. Y él especialmente no le gustaban los extranjeros, así que... Lo que él hacía era vender, de mi punto de vista, lo que él hacía era vender su obra, o sea, el miedo eh, el miedo de lo desconocido, el miedo del extranjero, esa cosa nueva, rara, distinta eh, que viene de una tierra lejana, con alguna costumbre extraña, ujú. o con algo que tú Sí, no conoces. exactamente, sí. Y Pero personalmente creo que no era tan así. Él era una persona ya, bien... Hay, hay hay que una cosa... distinguir el autor, hay que distinguir el que escribe de la persona. O sea, son dos O cosas sea, completamente distintas. Una cosa es su separar obra y el otra cosa arte es... del artista. Sí. Lo vamos a llamar artista desde ahora entonces. Que vamos a separar el arte. Claro, Qué el escritor terrible. de su obra. Hay una cosa que hay que tener en cuenta de que él en su vida, aunque creo que fue un libro solamente el que publicó y el resto de sus historias fueron a través de revistas, él era muy abierto a que otros escribieran Su sobre obra. sus historias y se montaran y usaran elementos de sus historias en sus propias historias, lo que formó los mitos. Él le gustaba eso. Daba la bienvenida a quien quisiera escribir sobre sus cuentos. No tenía derecho de autor, no era celoso, era como súper abierto y eso también ayudó a que esto se desarrollara. Y yo creo, personalmente, yo creo que yo habría pensado de esta manera. Si es que yo creo este como pseudo universo y tomo estos elementos reales y los mezclo con elementos que parecieran ser reales, y hay otros autores también escribiendo sobre lo mismo, el lector va a tener eso en cuenta y como que inconscientemente va a hacerle pensar de que esto tal vez es real. Le va a dar como un énfasis como más realista al tema, ¿me entiendes? Mm. Es como que, wow, sí, el Necronomicon. Obviamente yo he escuchado del Necronomicon. No sé dónde, pero yo he escuchado de eso porque lo has leído en otras historias. Porque es parte de la cultura general, ¿me entiendes? Sí. No está encapsulado como Tolkien, por ejemplo, que está encapsulado en sus libros y punto. Ahí está todo el universo de Tolkien. El universo de Lovecraft es como más abierto. Es como parte de todos. Es parte de la cultura. Porque él relata eventos, cosas que pasaron. Ajá. Él no creó Cosas un que mundo. pasan, toma estos elementos. Tú ¿Eh? puedes crear una historia ahora y poner el Necronomicon ahí. O encontrarte con un profundo cuando estás nadando en la playa tranquilamente. Exactamente, no, él no se apropió de todo eso. Mi novia es un profundo. Parte 2. Eso me gusta, eso también me gusta de él. Bueno, y finalmente él se separa. Ella dice, muchas veces lo acusaron de homosexualidad, pero la mujer lo desmiente. Dice que no era el También caso por de... haber sido, claro, pedófilo, O por esto del pedófilo. niño, pero Pero no hay razón para pensar eso. no, exacto. Y no final de su vida fue eso. Se murió de cáncer lentamente.
Comía bien mal, Comía en las mal. tías y su madre también le daban gusto en todo, así que podía comer todos los dulces que quisiera. No tenía una dieta muy buena. No iba al médico, No entonces iba al médico porque su madre se enfermó y como que notó que los médicos no lo lograron curar, terminó muriéndose, que sí, que no confiaba en los médicos. sí. Y le dio cáncer al intestino y se murió, qué terrible. No, qué mal. Pobre hombre. Después de 46 largos años. Bueno, 46 años, relativamente joven. Sí. Eso dices tú que eres viejo. Si es que has escuchado los otros episodios de Peor Caso, te has dado cuenta que hemos nombrado Lovecraft varias veces. Sí. Especialmente en el último episodio que escuchaste, que fue de los monstruos marinos. Bloop, Del Bloop. bloop. Entonces vamos a seguir seguramente mencionándolo en el futuro. Ujú. Y si quieres compartir, si quieres contarnos cuál es tu historia favorita, o si has escrito alguna historia Lovecraftiana tal Oh, vez, genial, sería genial leerlos. sería genial. Sí. La puedes enviar a nosotros desde peorcaso.com, o puedes comentar en nuestra página de Facebook. Búscanos en Facebook, busca Peor Espacio Caso, Peor Caso, y vas a encontrar nuestra página ahí para compartir con nosotros y otros oyentes. Excelente. Muy bien, hermano. Entonces, Muy bien, Christopher. le mandamos un abrazo tentaculoso a todos nuestros amigos. Escríbanos, pongan un like y Sí. escríbanos a ver caso. Que tengas una buena semana y nos vemos la próxima vez. Chao.